Hay una relación inversa entre el dinero y la imaginación. Sé que estuve desaparecido demasiado tiempo y me gustaría excusarme diciendo que estuve trabajando en algo grande, pero la verdad es que no. Pero si algo entendí a lo largo de esta reclusión arcana es que hay que hacer algo si queremos salvar algún futuro. Por eso confío en que este ejercicio de traducción encuentre las palabras adecuadas para llegar a quienes corresponda. Hoy vamos a hablar sobre una anomalía fílmica que opera como vector de infestación espectral, un análisis que se realiza respetando los protocolos de lectura oblicua, priorizando signos latentes y estructuras no declaradas. Hoy vamos a hablar de la oscultura, la magia del caos y filosofías que buscan el retorno de los antiguos. Hoy volvemos a hablar de la ciencia y la magia, de tecnología y colapso, de orden y las fuerzas del caos. Hoy vamos a hablar de Late Night with the Devil. Una parapsicóloga y una víctima de abuso ritual satánico entran en un late night show. Late Night with the Devil es una película de horror del género de metraje encontrado, al estilo de La Bruja de Blair, Exist, Frogman o Poughkeepsie Tapes, aunque más parecido a Ghostwatch, documental falso de terror emitido por la BBC en la noche de Halloween de 1992, sin avisar que era falso. O también un homenaje poco inspirado a Historia del Oculto, película argentina que también va a ser fundamental en este análisis. Late Night with the Devil nos presenta Night Owls con Jack Delroy, un programa de variedades, entrevistas a personajes excéntricos, un coconductor comediante o alivio cómico, apertura con editoriales, banda de la casa y todas esas cosas que ya quemaron de nuevo en Hay Algo Ahí. Específicamente nos muestra lo que pasó durante el especial de Halloween nunca emitido de su sexta temporada en 1977. La idea era demostrar la existencia de fenómenos paranormales, y para eso enfrenta un clarividente, una parapsicóloga y una superviviente de abuso ritual satánico contra un ex mago devenido en escéptico. Pero el verdadero objetivo era destronar a Johnny Carson del número 1 del rating y revivir la carrera de Jack. Como esto no puede interesarnos menos, les propongo adentrarnos más en su anatomía simbólica, una película que funciona como cápsula espectral de los años 70, pero también como un ritual de infestación mediática. Más allá del terror y metacine que podemos percibir en su superficie, Late Night with the Devil también es una estructura simbólica activa, en la que convergen signos latentes del colapsoceno, magia desacralizada, televisión como hechizo, espectros del futuro cancelado y tecnologías de captura estética. Así que pónganse cómodos, que pienso desarrollar largo y tendido. El arte es, como la magia, la ciencia de manipular símbolos, palabras o imágenes para producir cambios en la conciencia. El primer conflicto que nos presenta la película es el de Christo y Carmichael Hunt, lo sobrenatural contra la ciencia. Christo, con su acento extranjero tan prominente como irreconocible, se presenta como un medium, capaz de comunicarse con los espíritus de fallecidos que todavía tienen algún pendiente con el mundo de los vivos. Si bien falla en sus primeros intentos, logra conectar con una familia que hace unos años perdió a uno de sus hijos. Así, en su comunicación, Christo provee a la familia de un cierre que, al parecer, los reconforta tras el dolor que venían arrastrando durante años. Carmichael Hunt, por su parte, es un mago ilusionista que colgó el hábito para dedicarse a desenmascarar a sus antiguos colegas. Confiado en la incapacidad de la magia de verificar, como hace la ciencia, sus postulados, ofrece grandes recompensas para aquel que logre convencerlo con un acto sobrenatural que no puede explicar. Así, acusa la performance de Christo de ser un mero ejercicio de lógica y manipulación que solo se sostiene de algunos vagos aciertos. También interroga a la familia ayudada por Christo sobre algunas preguntas que recibieron antes del programa. Como explican Andoni Alonso y Iñaki Arzós en Bienvenidos al Colapsoceno, libro del cual se desprende casi la totalidad de este análisis, era el año 1919. Recién terminaba la Primera Guerra Mundial cuando Max Weber dicta dos conferencias ampliamente conocidas: la ciencia como vocación y la política como vocación. En la primera aparece el famoso concepto de desencantamiento del mundo, que en alemán refiere más a una desmagificación del mundo antes que el desencanto. Weber cree que ese desencanto es el resultado de la cientificación de la mentalidad occidental. La intelectualización y racionalización creciente no significan en consecuencia un crecimiento del conocimiento general de las condiciones bajo las cuales se vive. Significa en cambio algo distinto: el saber o el creer que si se quiere se puede, que no hay en principio ninguna fuerza misteriosa e imprevisible que interfiera. Cante bien, todas las cosas pueden ser dominadas por el cálculo, pero esto significa el desencantamiento del mundo. Nunca más se podrá echar mano a los recursos mágicos, como el salvaje para quienes tales poderes existen.
para dominar o implorar a los espíritus, sino que habrá que recurrir a cálculos y recursos técnicos. La duda de si las preguntas que recibió la familia antes del programa tuvieron algo que ver con el acto de Cristo no es respondida, pero tampoco la familia que, como le pasa a cualquiera al que el mago le acaba de revelar su secreto, dejan de sentir el confort y cierre que experimentaron con Cristo para reemplazarlo por la decepción de la estafa, verdad a cambio de una herida reabierta. Ya no hay posibilidad de magia. Los recursos para dominar o implorar a los espíritus quedan reservados a los salvajes, Cristo y su ambigua extranjerosidad, en relación al sofisticado occidental racional, Hunt y su amargura infinita. El mundo se convierte en un campo de exploración paulatinamente desprovisto de misterio, y tampoco existen rituales para la consolación o la piedad. O como dice Rafael Llopis en la introducción de Ciclo de Aventuras Oníricas de Randolph Carter, el hombre se sentía entonces solidario de su prójimo y de su cosmos. Se sentía inserto en una colectividad unida por mitos, creencias y ritos comunes, y en un cosmos antropomórfico comprensible y apreciable. En otras palabras, vivía lo luminoso en forma de creencia. El rito mágico tenía un exutorio no por mítico menos eficaz para sus angustias reales. Así, denostada la magia, como dice Weber, le toca ahora la religión, porque lo que desaparece es una dimensión del humano que se expresaba en lo sagrado. Bastante bien representó la doctora y parapsicóloga Joan Ross Mitchell, lo humano, y la única supervivencia de la pira de Deavo, Lily, lo sagrado. La doctora, a través del estudio parapsicológico, un acercamiento de interés científico a lo paranormal, trata de estudiar cómo la exposición a la ritualización religiosa puede producir una invasión psíquica, fenómeno de posesión del que ya hablamos en el virus del lenguaje y que podemos entender como una fuerza poderosa capaz de controlar a las personas. Hunt deliberadamente descarta toda la evidencia psicológico-sociológica del caso y demerita la ciencia de la doctora Ross Mitchell, centrándose en los aspectos técnicos de la performance de June y Lily. La ciencia y la técnica se vuelven las encargadas de hacer transparente todo lo que nos rodea, de eliminar cualquier misterio que se interponga en la mirada. Las acusa de recurrir a la hipnosis colectiva y él mismo realiza un acto de esta sobrenaturaleza para comprobar su hipótesis que más que contradecir a la doctora Ross Mitchell, la valida, exponiendo la relación entre el acto mágico con la ciencia y técnica capaz de desarrollar, por ejemplo, la guerra psicológica o la guerra política. Entonces, ¿cuál es el drama con señalar a la magia como una estafa? ¿Eso no nos aleja de la mente primitiva para poder ser señores de nuestro propio destino? ¿No permite el cálculo y la tecnología dominar nuestro entorno y adaptarlo a nuestras condiciones? Para Weber, esta promesa está lejos de cumplirse, porque es incapaz de otorgar el conocimiento completo y verdadero de las condiciones en las que vivimos. La transparencia racional es una quimera, mejor dicho, una superstición, porque es inalcanzable y solo es una creencia sin fundamento. Retomando otra gran influencia esotérica, Ludwig Wittgenstein escribiría en Observaciones a la rama dorada de Fraser: pienso ahora que estaría bien comenzar mi libro con observaciones sobre la metafísica como una especie de magia. En él, sin embargo, no debo hablar del lenguaje de la magia ni tomármelo a broma. De la magia habría que conservar lo profundo. Ciertamente, eliminar aquí la magia tiene el mismo carácter que la magia. Para Wittgenstein, la magia no se puede reducir a una suerte de cadena causal deficiente, sino que hay algo más. En el rito mágico, una acción concreta convive con otras acciones perfectamente elaboradas, como cazar o hacer utensilios, y con un dominio de la causa y efectos evidentes. La magia está más allá de una simple forma de ciencia fallida. Lo mágico y lo mítico viven no para describir el mundo, sino entre otras cosas para hacernos sentir bien. Conductas que buscan satisfacer a quien las hace. Por ejemplo, llevar en la billetera fotos de los seres queridos indica una acción mágica, pero difícilmente se podrá establecer una relación causal entre la foto y la persona de carne y hueso, y estos rituales están por todos lados. Profundizando un poco más en la línea de magia y causalidad, en Magia Realista Timothy Morton explica: la falta de algo puramente dado, intrínseco y no contradictorio significa que los objetos pueden influenciarse unos a otros. La causalidad es como una exhibición mágica, no hay razón física que explique su acontecer. En todo caso, la razón misma es estética, magia, pantalla. Y esto no es todo. La ilusión mágica sucede completamente por sí misma, fuera de toda percepción. Desde esta perspectiva no hay causalidad en cuanto tal. Eso es una ilusión superficial, una mera presencia. No hay nada por debajo de ese juego, y la exhibición sucede aunque no la observemos. Así, muy en línea en la interpretación de la magia de Alan Moore, la causalidad es estética, como una ilusión.
Lo que al principio del programa era comprobar si existe lo paranormal, a medida que Delroy se va interpelando con las revelaciones de sus invitados, empieza a percibir esta causalidad. Las contrastaciones de Hunt y su ciencia cada vez lo convencen menos porque es incapaz de explicar su propia experiencia. Todo lo que pasó esa noche estaba hablando sobre él. Así, para Jack, la cuestión deja de ser si hay magia entre los humanos, y más, cómo se puede ser humano sin practicar algún tipo de magia. Abraxas se libera. Han revela sus verdaderos intereses arrodillado frente al demonio jurándole lealtad, pero ya es demasiado tarde. El Cheque y Hunt se queman, víctimas del colapso desatado. Como explica Wittgenstein, la magia, el mito y la religión son diferentes de la superstición. Superstición es, por ejemplo, entender que todo se puede explicar de acuerdo con el método científico, o dicho de otro modo, reduciéndole un esquema de causa y efecto explicado por una ley científica. En ese sentido, solo la ciencia podrá explicar todo lo que existe y todo lo demás estaría subordinado a ella. Lo que se desconoce es solamente un terreno todavía sin conquistar, pero esto tiene un truco, no nos dice nada sobre lo que no puede conquistarse. Por eso al ser humano no solo se le hace difícil, incluso imposible, desentenderse de su pensamiento mágico, porque está tan arraigado desde hace milenios en su mente y en su lenguaje. Así nos lo recuerda Wittgenstein. En nuestro lenguaje está depositada toda una mitología. La magia es al mismo tiempo una dimensión muy cercana, casi inmediata para el ser humano, también muy lejana para el individuo racionalista de la sociedad contemporánea, como nos dice Charles Taylor, que se queda a salvo de las supersticiones. Por otro lado, como él mismo señala, es absurdo pensar en que se puede reencantar el mundo de nuevo, restaurar las cosas como eran antes de la modernidad y la explicación científica. Lo que se experimenta está inextricablemente ligada a la cuestión de qué es la experiencia misma, ya que los eventos experimentados parecen constituir lo que el profesor Templeton llama un incidente trascendental, un cambio en la naturaleza del tiempo mismo, que se registra como un trauma freudiano-barkeriano. Tras desatarse el pandemonio, Jack despierta al principio de otro programa, aterrado y desorientado. No se enfrenta a un demonio externo, sino una estructura de sentido retardado. Su revelación no es epifánica, sino traumática. Accede de golpe a un patrón que ya lo habitaba. El incidente produjo una ruptura en Jack y en la continuidad del espacio-tiempo. La distancia que separaba lo sobrenatural y la ciencia se desvanece y Jack se enfrenta por primera vez al horror. A través de lo que se conoce como una experiencia metanoética, Jack empieza a reestructurar y reconstruir todo su mundo y su existencia. De pronto se explicita un pasado oculto latente. Jack puede ver algo que, hasta el momento, no podía expresar, pero que ya sabía. Lo que antes parecían conceptos vacíos se ven cargados de futuro, mientras lo que hasta hace poco parecía potente se vuelve agobiante. Solo puede rogarnos: apaguen la televisión, apaguen sus televisores, dejen de ver esto. La oposición entre lo sobrenatural y lo científico influyó en la producción de ciencia ficción y terror como géneros separados, pero al igual que la ficción extracientífica, el gótico siempre evitó ambas categorías. Sigue una línea hipernaturalista que suprime supersticiones como el conocimiento, la autoridad, la subjetividad o el alma, permitiendo que la materia simplemente se investigue a sí misma. Para el cibergótico, la categoría de lo sobrenatural es algo impuesto a las culturas premodernas por una tecnología dualista que a su vez se está desmoronando hasta convertirse en una esquizofrenia neuromántica. De acuerdo con los principios de la hiperstición, no hay diferencia entre un universo, una religión y un bulo. Todos involucran una ingeniería de la manifestación o ficción práctica que, en último término, no vale la pena creer. Nada es verdad porque todo se encuentra en producción, porque el futuro es una ficción, posee una realidad más intensa que el presente o el pasado. Desde esta perspectiva, y como vimos en otros análisis, la hiperstición de Nick Land es otro intento fútil de reencantar el mundo a través de los sortilegios de la red. Que, o como se llame, el ciberhype invierte libidinalmente su propia semiótica propagando cantidades ficcionales, etiquetando agencias artificiales y creándose a medida que avanza, pese a que disuelva la producción en síntesis cultural. A medida que se vuelven más baratas es más difícil detenerla huyendo de sí misma, y en la abstracción catástrofe, un destino terrestre que se autoensambla suavizando la realidad social para que la entidad ciberhype se apodere de ella. Hipercaptura. Por su parte, especialistas como Chris Gosden han tratado de levantar el plano de este territorio intelectualmente más salvaje e inaccesible a medida que se ha sentado la perspectiva tecnocientífica de la realidad, preguntándose por qué encanto o magia siguen teniendo un valor positivo si pertenecen a una mentalidad superada por una visión del mundo completamente distinta.
A pesar de ese sentido común, tampoco parece que la magia haya desaparecido del todo. La panoplia New Age está disponible con sus cristales, aromas, gemas, magnetismo y las visiones chocarreras de sincretismos inéditos también van por el mismo camino. Cualquiera puede comprar un kit de magia tibetana o de la cábala para practicar en su casa. Por eso se puede decir que, en nuestra cultura occidental, ha sido primero la magia la que humanizaba el mundo para que luego la religión y después la ciencia paulatinamente tomaran su lugar. Cada uno de estos pasos, como nos recuerda Taylor, implica un desencantamiento del mundo. La religión lo hizo con la magia al revelar el plan divino que dejaba fuera la magia, y muchas veces la condenaba porque subvertía el orden real del mundo, y la ciencia, por su parte, arrinconaba a la religión porque la racionalidad podía dar cuenta completa y fiscalizable del mundo, podría poner a prueba sus enunciados, cosa que la religión no puede hacer. Le habían encadenado a las cosas de la realidad y luego le habían explicado el funcionamiento de esas cosas, hasta que todo misterio hubo desaparecido del mundo. Cuando se lamentó y sintió deseos imperiosos de ir a las regiones crepusculares donde la magia moldeaba hasta los más pequeños detalles de la vida y convertían sus meras asociaciones mentales en paisajes de asombrosa e inextinguible delicia, le encauzaron en cambio hacia los últimos prodigios de la ciencia, invitándole a descubrir lo maravilloso en los vórtices del átomo y el misterio en las dimensiones del cielo. Y cuando hubo fracasado y no encontró lo que buscaba en un terreno donde todo era conocido y susceptible a medida según sus leyes concretas, le dijeron que le faltaba imaginación y que no estaba maduro todavía, ya que prefería la ilusión de los sueños al mundo de nuestra creación física. La pesadilla metanoiética de Jack nos obliga a reinterpretar todo lo expuesto al principio de la película, a qué agencias o entidades se estaba vendiendo, lo que tuvo que sacrificar para poder ser el número 1, extendiendo la enfermedad y sufrimiento de su esposa por un poco de rating, dejando en evidencia lo obvio. Si la magia nos colocaba en un mundo de significados diversos y la religión en una visión unificada, la ciencia resuelve todo, como dice Weber, como una delimitación estricta entre el individuo y el mundo, donde lo cuantitativo destierra lo cualitativo, donde está el sujeto y el objeto irreductibles entre sí. Pero lo que la magia trataba de mostrar no es cualquier cosa, que el universo a nuestro alrededor está también dentro de nosotros y que nosotros estamos dentro de ese universo. Por eso la magia debería funcionar en esta cosmovisión, porque lo de dentro, lo humano, está fuera y lo de fuera, el universo, está dentro nuestro. Para los humanos de finales del siglo XX, este cosmos vacío de toda esperanza es nuestro mundo, este universo abyecto en el que el mío se expande en círculos concéntricos desde la revelación innombrable. Este universo en que nuestro único destino imaginable es ser aplastados y devorados es el que reconocemos de manera absoluta como nuestro universo mental. La distancia entre el sujeto que investiga y el objeto de investigación se vuelve así insalvable. La noción del microcosmos que contiene un macrocosmos se vuelve una idea ridícula en la visión racionalista del mundo. Lo que importa es lo cuantitativo, las cualidades primarias que propuso Robert Boyle como la forma, figura, extensión, etc. El ser humano es excepcional y está fuera de cualquier cadena del ser. Estas, que son medibles, serán la base para la física moderna y contemporánea. Lo cuantitativo no es capaz de explicar lo cualitativo. De forma indirecta, eso lo intentan explicar los residuos de la magia que perviven en la actualidad, como diría Wittgenstein, magia entendida desde la filosofía. La catástrofe no nos parece creíble. Esta solo es tenida en cuenta una vez ocurrido, y por supuesto, para entonces es demasiado tarde. Esta manera problemática de pensar puede ser superada, creo, solo si adoptamos una concepción nueva y completamente metafísica con respecto a nuestra relación con el tiempo. Si hay un lugar donde Late Night with the Devil e Historia del Oculto se fusionan, y perdón si no la nombré hasta ahora, es en su apocalíptico final. Como afirma Chris Gosden, la magia contemporánea es una respuesta desesperada al colapso ecológico y social del siglo XXI. Este deseo de reintegrarse en el universo posiblemente no se presenta en muchos casos de forma explícita, sino que apela a un subconsciente social ahogándose en la angustia del desastre venidero. Es la división radical entre el sujeto, el ser humano, y el objeto, la naturaleza, lo que llevó al abuso del medio ambiente y a los problemas en los que nos encontramos actualmente. Es el excepcionalismo como especie del ser humano en la cúspide de la pirámide de los seres vivos, una de las causas del desastre actual. Este es un momento crítico de nuestra lucha. La situación es oscura y desesperada ahora mismo. Créeme, las cosas están más oscuras y desesperadas de lo que puedes llegar a imaginar. Están jugando en el escenario más grande posible. Toda la raza humana está en riesgo. Desearía estar exagerando.
En Late Night with the Devil, esto es más que obvio en la yuxtaposición entre las imágenes del prólogo, que nos sitúan en un Estados Unidos decadente que excusa las consecuencias de su modelo detrás del abuso ritual satánico, con la liberación de Abraxas, una fuerza capaz de cortocircuitear el sistema y desatar una violencia que hasta ese momento era resistida gracias a la industria del entretenimiento que nos mantiene alienados. Una violencia racional y apocalíptica que amenaza con destruirlo todo. Como dice Bruno Latour, la modernidad está viviendo de pleno en el apocalipsis o, más precisamente, y como pronto veremos, después del apocalipsis. Por eso la modernidad se ha condenado a no entender nada de lo que la historia le trae de realmente nuevo. Por lo tanto, es necesario que empecemos a aceptar finalmente un discurso apocalíptico en el tiempo presente. El apocalipsis nos habilita para mirar desde el futuro hacia el pasado, incluido el tiempo presente. Pensar apocalípticamente significa modificar nuestra concepción del tiempo. La solución no es el catastrofismo, sino el anastrofismo, una inversión del tiempo y un tiempo para el nuevo pensamiento. Esta irracionalidad tiene razones filosóficas. Retomando a Quentin Millesox, la ciencia no se puede fundamentar ontológicamente para un universo que es completamente indiferente a nuestros esfuerzos. El universo puede dejar de ser inteligible, no hay ninguna garantía de que no vaya a ser así, que la ciencia se evapore porque se vuelve incompatible con el mundo en un futuro cercano. Ni la ciencia ficción nos va a servir para explorar el universo. Tampoco una ciencia ficción de lo social para comprender el momento actual y futuro, que se basaría en el cambio tecnológico, porque de nuevo presupone la existencia de algo que Hume ya puso en duda, la estabilidad en el tiempo de las leyes científicas. Así que, si la magia es la actuación racional sobre el universo, hay espacio para ella. Por eso el colapso no es narrado como un evento, sino como una forma de percepción expandida. La sospecha de que las leyes del mundo podrían desaparecer es uno de los síntomas hipnagógicos del fin de la historia. Está llegando el día en que nuestra estrecha razón actual se amplíe, adquiriendo su mayoría de edad, y acepte lo irracional como irracional. Y precisamente por serlo, no lo reprima. La represión es siempre un síntoma de inseguridad. Cuando la razón esté segura de sí misma, la expresión de lo irracional no será blasfemia ni pecado de lesa razón, sino simple juego y por tanto alivio. La razón no tendrá que aferrarse a la objetividad para no ahogarse, sino que sabrá nadar perfectamente las turbias aguas de lo irracional, volviendo el aire puro de la superficie cuando le plazca. Por su lado, los aceleracionistas que cubrimos a lo largo de toda la serie colapsista de Marvel y que se posicionan en este mismo realismo oscuro, saben esto. La ciencia y la tecnología no estarían constreñidas por un férreo flujo causal, así que, al abordar la tecnología del siglo XXI, deberíamos retrotraernos a otros momentos históricos para buscar similitudes con los tiempos en los que vivimos. Así la tecnología y la aceleración del progreso pueden afectar nuestra percepción del tiempo y el espacio, así como las implicaciones éticas y sociales de estos cambios. La novia se está extendiendo y con ella los temas ominosos de la ruptura del tiempo. La muerte social por calor, la plagacultura sintética, las adicciones a drogas artificiales, el coma de inmersión y la profanación de tumbas criogénicas, la retrovisión ameiótico-bacteriosexual, el comportamiento ghoul, el catastrofismo espinal y la transmutación corpórea neoictiófida acuapocalíptica. Conexiones múltiples a todas esas horribles, viscosas y tentaculares abominaciones del afuera. La historia del oculto es un trabajo muy superior exponiendo esto. Hasta el momento entendíamos que estábamos en 1987, con algunas leves diferencias, pero llegando al final, el objeto que tanto estaban buscando y resolvía la trama era un teléfono celular. En medio del desconcierto se habla del libro de Mariana Enríquez, Las cosas que perdimos en el fuego, que se publicará décadas después. Hay algo roto en el continuo espacio-tiempo y no hay futuro. La muerte, la extinción y la aniquilación ya no son entonces asuntos individuales. Ahora nos enfrentamos a la cuestión de nuestra propia responsabilidad hacia las otras especies y hacia el planeta como totalidad, y los temas geontológicos que conciernen al ser y a la Tierra toman un nuevo significado. Solo cuando el futuro de la vida humana se ha visto amenazado por el calentamiento del planeta, la ontología ha reaparecido como un problema central en los estudios culturales, la literatura, la antropología y la filosofía, así como los estudios sobre la ciencia y tecnología. La suposición de nuestra existencia ligada a la de un planeta no es más que una ilusión optimista. Incluso si decidimos no seguir con la destrucción sistemática del planeta, estaremos lejos de garantizar la supervivencia de nuestra especie. Por eso lo que Timothy Morton llama hiperobjetos operan de acuerdo a una nueva hipertemporalidad, o como mínimo de acuerdo a una temporalidad que estructuralmente nos abruma a nosotros y a nuestra concepción del tiempo. Estamos capacitados cultural y anatómicamente para reaccionar tan solo a aquellos eventos concretos que ocurren justo delante de nuestros ojos, y habituados a cualquier cosa que tenga lugar por debajo del umbral de lo dramático o que no nos salte con demasiada fuerza mediática. Lo que Rob Nixon llama violencia lenta y sus temporalidades.
La violencia es habitualmente concebida como un evento o una acción que es inmediata en el tiempo, algo explosivo y espectacular en el espacio, y parecido a una erupción instantánea en la sensación y la percepción. Creo que necesitamos, por el contrario, empezar a pensar un tipo distinto de violencia. Una violencia que no es ni espectacular ni instantánea, sino más bien gradual y progresiva, con sus nefastas repercusiones desarrollándose a lo largo de un amplio espectro de temporalidades. Este tipo de violencias son las que denuncian ambas películas, una denuncia política y otra mediática financiada por los grandes capitales, operando detrás de sofisticadas tecnologías con el fin de desatar el tan ansiado colapso, vendiéndonos una vida idealizada y confortable que por detrás esconde la aniquilación total de nuestra especie. Lo que aquí está en juego una vez más es la integración de nuestros sujetos en el campo político. No solamente deberían formar parte del debate político el clima, los animales, los océanos y demás actores no humanos, como las máquinas inteligentes, sino también otras entidades que ni siquiera existen todavía, nuestros descendientes. Así, el tecnonihilismo da paso a una fría aceptación de la esquizofrenia como el destino virtual, pero siempre inhibido del capitalismo. Por eso, desde sus inicios, el capitalismo ha creado zombies. El trabajador fabril proletario es un muerto viviente. El problema, desde el punto de vista del sociocapitalista, es que los cibergóticos prefieren devenir en debida antes que ser vitalistas. Los zombies exigen más vudú electrónico. No existen límites para lo que puedan conseguir. Lo que se nos ha entrenado desde que nacimos para creer que es un entorno sólido es tan solo un minúsculo fragmento de lo que está disponible para nuestra percepción. Al mismo tiempo, la historia comportamental, política y antropológica de nuestra sociedad y nuestra cultura ha sido escrita y registrada por autores que están cumpliendo el plan secreto de y para aquellos intereses creados que no tienen como objetivo nuestro bienestar, dejándonos a la mayoría de nosotros atrapados en su descripción vigente del mundo. Aleister Crowley y su Magic de la Voluntad, u Austin Hoffman Speer, padre de la magia del caos, o la psicomagia de Alejandro Jodorowsky, son quizás los ejemplos últimos más llamativos entre muchos de cómo esta espinosa cuestión supuestamente irracional y primitiva se resiste a desaparecer a pesar del asedio racional científico. La cultura de masas recupera esta necesidad de magia en lo audiovisual, pero con una perspectiva actualizada. Harry Potter, Juego de Tronos, la bruja como personajes buenos. Esta corrección política llega a Hollywood para poder vender más. En miles de juegos en red, la alquimia se pone al servicio de la guerra, al igual que los dragones y las armas encantadas para acabar con los zombies o los invasores extraterrestres que amenazan con el colapso del mundo. La magia espectacularizada, metabolizada por los diferentes más media, se convierte en un elemento de educación para entender el mundo en el que vivimos. Por eso me parece pertinente hablar sobre la noción de ontología de Mark Fisher, introducida en su obra Los fantasmas de mi vida. El término, retomado de una lectura desviada de Derrida, fue reapropiado por Fisher para diagnosticar una condición temporal disfuncional. Vivimos en un presente sobrepoblado de pasados que no se dejan morir, mientras toda imagen del futuro aparece cancelada por anticipado. Saturación temporal y latencia de reconocimiento tardío, signos que resisten tanto a la clausura como a la actualización. O en palabras de Adriano Duarte, en el libro de la revista 24 Cuadros, En búsqueda del cine weird, la ontología trata de lo que podríamos llamar la lógica del fantasma. Aquello que persiste sin estar presente, que retorna sin origen y que prefigura algo que nunca ha sido. La ontología no debe entenderse simplemente como el análisis de lo paranormal o lo espectral en el sentido tradicional, sino como una metáfora de la incapacidad de la sociedad para avanzar hacia nuevos futuros, una especie de parálisis histórica que impregna nuestras experiencias cotidianas. Por eso, Late Night with the Devil hace un excelente trabajo al ubicarnos en una de las butacas entre el público. Todo el tiempo juega con nosotros y nuestras expectativas, haciéndonos dudar constantemente si lo que vemos pasó en realidad o fue orquestado por la producción del programa. La relación de aspecto, el grano de película, su música, incluso sus pantallas de pausa hechas con inteligencia artificial, nos cautiva con su misterio y sus imágenes. La reiteración de lo retro, la baja definición y los guiños al broadcast analógico no son un simple homenaje, sino una operación autológica que induce la sensación de estar viendo algo que ya fue. El pasado funciona como vector poético hostil, se presenta como refugio pero actúa como trampa. Al menos hasta que Han, quizás sin darse cuenta, le devela a Delroy el truco. ¿Qué ha estado haciendo todos estos años? ¿Hasta dónde su egoísmo era capaz de llegar y a cuánto se estaba condenando en el proceso? Incluso desatando el colapso. Fisher interpreta la discusión de las teletecnologías en el texto derridiano como un claro síntoma de que la ontología implica no solo el colapso del tiempo, sino también del espacio. Aquella reducción a cero de las distancias que en Galaxia Gutenberg McLuhan vaticinó con el desarrollo acelerado y masivo de los medios de comunicación, que alcanzan su cenit en el siglo XXI con el surgimiento del ciberespacio, el dispositivo tecnológico que ha logrado contraer el tiempo y el espacio de la manera más radical.
Acá se instala un rasgo central. Incluso las formas culturales que intentan anticipar futuros terminan reiterando el fin. Lo posapocalíptico no es una predicción, sino una nostalgia sin melancolía, una forma encubierta de autoafirmación conservadora. El tiempo se convierte en una figura cerrada en vez de un vector abierto. El resultado no es más que una estética táctica de repetición melancólica. No hay progreso, solo eco. Las culturas contemporáneas no generan nuevos signos, sino que simulan innovación mediante el reciclaje. Esto evidencia un agujero de causalidad visible, no como ausencia de causa, sino como presencia de una causalidad disimulada, un ruido ontológico dirigido que enmascara operaciones de poder bajo la forma de normalidad sensorial, por lo que el síntoma resulta estético, una música que no progresa, un diseño que no envejece, una narrativa que solo actualiza su interfaz. Ahí donde el presente parece estable, en realidad hay una fuga simbólica. Ahí donde todo parece predecible, hay una grieta estética. Lo que Fisher hace es poner en circulación una forma de resonancia, no como efecto pasivo, sino como interferencia activa. Así, ya sea en el cine o la televisión, la ontología también se expresa en la estética de lo retro. Las películas y series que reciclan estéticas y narrativas de décadas pasadas como Stranger Things no solo evocan el pasado, sino que lo convierten en un espacio cerrado y autocomplaciente. Un espejo roto que refleja las inquietudes de una sociedad incapaz de imaginar algo fuera de los límites de lo conocido. Digo ontológico porque apela a los recursos de la imagen y el sonido para revivir una época de baja definición, de televisores en blanco y negro, distorsionada por una señal de antena teledirigida desde un solo punto, imposible de viralizarse. Así, Late Night with the Devil denuncia cómo a través de las técnicas cinematográficas, edición y narrativas, los medios audiovisuales crean experiencias que parecen reales, pero que son en gran medida construcciones. Como la repetición de imágenes y narrativas pueden tener un impacto profundo en la forma en que las personas entienden y experimentan el mundo, casi como un acto mágico que altera la percepción colectiva, seduciendo y manipulando la psique, influyendo en sus emociones y pensamientos, develando la capacidad de los medios para crear mundos ficticios, personajes y narrativas que, aunque no son reales, pueden tener un impacto real y significativo en la cultura y la sociedad. La magia del audiovisual radica en su capacidad para hacer que lo irreal parezca real y a su vez influir en la percepción de lo que es posible. Además, podemos sumar alguna observación de Adriano Duarte sobre historia del oculto. La paranoia se sostiene en una estructura de thriller periodístico, el terror con la sospecha de que las esferas de poder operan potencias de otras dimensiones, lo sobrenatural con jingles desfigurados por un crack de ultratumba y el blanco y negro que, de tanto en tanto, se desajusta en tonos hiperrealistas tan comunes de ver en los voluminosos Grounding Supercolor. Esas criaturas primordiales que abrían nuestros sentidos a un nuevo pliegue de lo perceptible. Así, la amenaza tanto en Late Night with the Devil como en la historia del oculto se presenta como un grupo de esotéricos y ritualistas que utilizan la magia para garantizarse lugares de poder que les permitan dirigir el destino del mundo hacia un destino fatal. Pero es en la intención de ambas películas de hacerse pasar casi como un recuerdo, y es el derrumbe del espacio-tiempo el que sugiere que tal vez ya vivimos en ese mundo colapsado. Y de todas las formas de magia o pseudomagia, es precisamente su versión tecnocientífica la que mejor define el colapso seno. La verdad es que poco se sabe de cómo funcionan las cosas, solamente que el progreso como idea rectora del mundo ha entrado en crisis, y con él toda la civilización occidental que sustentaba. Ya no podemos sostener que cualquier tiempo futuro va a ser mejor. Como la máquina de Morel, el cine es un dispositivo que resucita fantasmas. Y en esa repetición de escenas que ellos ejecutan, repetición que siempre es la misma y al mismo tiempo de la primera, nosotros, los eternos espectadores, caemos en un sueño estéreo. Sin embargo, al hablar de ontología, Fisher nos recuerda que el Crackle está ahí para despabilarnos. La ontología emerge como una alternativa crucial en el terreno de la cultura y la política, a la historia lineal y al permanente revival de la posmodernidad. Para Fisher, la sociedad contemporánea está marcada por una crisis de imaginación política y cultural. El fin de la historia, en términos de Fukuyama, produjo la sensación de que no existen alternativas viables al sistema neoliberal dominante. La posibilidad de un futuro radicalmente distinto, de una transformación sustancial del orden social, parece cerrada, y en su lugar, lo que tenemos son fantasmas del pasado que se manifiestan a través de la repetición interminable de modas, estéticas y discursos que ya no producen ninguna verdadera novedad. Así, ahora la magia no es la que sirve para el entretenimiento de las masas, sino que es otra, más sutil y escondida, que rechaza rotundamente que se la considere como magia, pero conserva los mismos principios causales. Esta es la revelación a la que se somete Delroy y los productores 60 minutos antes de la medianoche. Existe algo insidioso que opera detrás de los marcos de la realidad, algo oscuro y terminal que sostiene una realidad que no se diferencia en nada de una ficción.
La hiperstición parece compartir algo con las ideologías, la propaganda y los dogmas religiosos, en tanto que a todos les concierne la efectividad de narrativas e ideas. Sin embargo, una diferencia importante es que la propaganda política o la fe religiosa exigen creencia. En su forma más extrema, esta exigencia se impone violentamente. Y si bien la ficción, estirando las ensoñaciones de nuestra infancia, está llena de narrativa mágica que sabemos que no es verdad, sino consuelo emocional de un mundo desencantado, una gran parte de nuestra filosofía, y por extensión el maltrecho proyecto del progreso, vive de una tecnomagia hipersticiosa y aceleracionista, que proclama salvar al mundo con ilusas promesas cientificistas, pero sin argumentos racionales ni de coherencia política. El capitalismo ya no describe una totalidad analíticamente coherente como un modo de producción rigurosamente compuesto por una teoría antagónica. Ahora es un nombre propio, la cosa que tiene lugar, un suceso o acontecimiento, que no necesita una descripción exacta, como si se tratara de un ciclón, terremoto o el impacto de un meteorito. Lo que pasa es que los movimientos sociales y políticos contemporáneos también se ven atrapados entre la reivindicación de un pasado idealizado y la incapacidad de generar un proyecto verdaderamente transformador que apunta hacia un futuro que todavía no existe. Por eso el término ontología también pone en cuestión las promesas del progreso y de la historia lineal. En ese sentido, Fisher señala que el presente está marcado por un sentimiento de déjà vu colectivo, como si todo lo que ocurre estuviera predestinado a repetirse de una manera u otra. La politización del pasado se convierte en un mecanismo de control que impide pensar un futuro realmente distinto. Así, lamentablemente, a derecha e izquierda resurge la esperanza de una tecnomagic hipersticiosa, ya desprovista de cualquier trascendencia religiosa, que con sus encantamientos, como en un último espectáculo lleno de trucos de prestidigitación, promete recrear la fantasmagoría de un futuro feliz para la humanidad. Y es en esta reiteración del ritual, como vemos al final de las pelis, lo que lleva a que la realidad se transforme tal como propone Lan. Este es solo el comienzo de una historia oculta y aparentemente marginal que nadie se atreve a reconocer, pero que merece la pena explorar y contar, ya que explica el delirio de la tecnomagia capitalista. Era necesario reencantar el mundo y era necesario volver a encontrar la magia, porque el desencantamiento weberiano consiste, ni más ni menos, en una pérdida profunda para la condición humana. No podríamos imaginar la vida sin la ayuda de lo artificial. Sin anteojos iríamos medio ciego por ahí y los índices de mortalidad se dispararían sin marcapasos o dispositivos similares. Pretender calcular cuánta tecnología puede asimilar un ser humano sin perder su humanidad solo puede estrechar nuestro horizonte intelectual. Y la pregunta de en qué punto finalmente dejamos de ser humanos, ya se plantea mediante un escenario de terror o una fantasía ilusoria, generalmente peca de volverse corta. El concepto del inhumano se distingue de aquellas fantasías post- o transhumanistas, en primer lugar, por tener una estructura temporal más compleja. Los humanos, siempre al filo del inhumano, no pueden ser entendidos en términos de alguna esencia natural definida en el pasado, sino únicamente en términos de nuestro futuro. Con cada inversión artificial de nuestra inteligencia, la idea, la autoconciencia y la esencia de lo que significa ser humano también cambia. No hay un ser humano, sino solo un devenir ser humano. Por eso el ocultismo democratizador del siglo XXI se puede leer así, como reacción a la desmagificación weberiana, pero hibridando ese ocultismo con la deriva totalitaria de la ilustración, el resultado es aterrador. Por lo que se puede leer la propuesta hipersticiosa de Nick Land como una suerte de magia negra que, con la repetición y la fuerza del conjuro de las palabras, cambia misteriosamente la realidad. Y es perfectamente pertinente que Land califique de ilustración oscura su proyecto filosófico, porque es en esta hibridación entre ocultismo y racionalidad técnica donde se produce la alquimia transformadora del mundo. El siglo de las luces se apaga con Lan y sus discípulos. A cambio se propone lisa y llanamente una suerte de magia negra cuyo propósito es más político que científico. La racionalidad es repudiada y demonizada, es tratada como el equivalente al proceso de modernización que es visto como si nos arrebataran algo esencial que se encontraba supuestamente presente en otros grupos humanos, especialmente las sociedades primitivas, pero que perdimos y que solo puede ser recuperada ya sea adormeciendo la razón o golpeándola con falos dionisíacos hasta someterla. Y hay que acudir de nuevo a la tradición mágica del Renacimiento para encontrar quizás la primera propuesta en este sentido con la obra de magia política de Giordano Bruno, De Vinculis in Genere. Bruno pensó en que el amor de Cupido era el vínculo por excelencia que garantizaba la unidad del ser, pero no solo en lo metafísico, sino también en lo político. El trabajo del mago político a través de las palabras y la seducción es manipular la psique del populacho para perseguir esta unidad ontológico-política. Este era el objetivo de tal magia bruniana que ha tenido su expresión completa posteriormente con la irrupción de los medios de masas como periódicos, radio, televisión o internet. ¿Qué otra cosa es el marketing sino la seducción por palabras e imágenes para supuestamente cambiar la realidad de los consumidores?
Así, ambas películas describen la magia del siglo XX y XXI como una suerte de magia del caos, centrada en la manipulación de la psique individual a través de las técnicas simbólicas de los sigilos. Una auténtica transformación mágica que hoy en día sigue operando en la técnica manipulativa global, inconsciente, inercial y mítica de la gran propaganda, que se extiende por todo el mundo contemporáneo. Bajo el imperio del capitalismo senil y retardado, el Weir, parafraseando a Terrence McKenna, quiere describir un mundo que se ha vuelto más y más extraño. Y en plena época de secuelas, precuelas, franquicias, multiversos, referencias, homenajes, remakes, reboots, spin-off, biopic, live action, la ontología, sampleando a Fisher, viene a advertir que la nostalgia no es mercancía. La magia en tanto vector de conexión entre el sujeto y el entorno fue sistemáticamente desplazado por una racionalidad que prometía control. Sin embargo, en este contexto de erosión epistémica controlada, lo mágico retorna bajo nuevas máscaras. Estadística, predicción, neurotecnología. Por eso hay que abrir el sueño estéreo a la manera de los replicantes de Blade Runner. Ha llegado la hora de rebelarnos contra quienes pretenden implantarnos una memoria que no es nuestra. El artificio que es la obra se va destruyendo a causa de su exaltación. Esto es apenas una obra y ustedes le están mirando. El espacio sensual en el que se desarrolla la obra desborda la obra misma. Es así como un mundo inmerso en un posmodernismo desbocado que ha creado términos o conjuros tan difíciles de vencer como los hechos alternativos, las noticias falsas o las fake news y sus correlativos deepfakes o imposturas visuales, los memes, la inteligencia artificial y otras formas de decepción, constituyen la materia prima de la que se sirven los nuevos magos negros. Estos magos negros existen, y uno de los más prominentes de la derecha alternativa informacional es Steve Bannon, con conexiones en Europa y extrañas alianzas con Rusia, creador de granja de servidores utilizadas solo y exclusivamente para disparar misiles nucleares de mentiras y noticias falsas. Todo para que el emperador Trump pueda volver a gobernar su imperio de decadencia con el reclutamiento de nuevos vasallos en Europa y Hispanoamérica, llegando incluso al único lugar en que alguna vez tuvo lugar la utopía, Argentina, aunque muy rebajadas con falopa, entre otros tantos que andan girando entre Twitter y el stream esperando manotear algún cargo, cosa que un par ya consiguieron desde que escribí esto, hace como 2 años. El tema que Trump, Bannon, los vendehumos de la extrema derecha argentina y sus análogos en Europa, Hispanoamérica y similares nos dan risa por lo paródicos, pero hay que prestarles atención. Ahora la parodia es la nueva forma de presentación social, porque su magia negra logró un milagro, que la parodia ya no exista. Hay también otras consecuencias más allá de la caricatura peligrosa de la derecha alternativa y los neorreaccionarios landianos, caudillo del tecnofeudalismo y el hiperracismo y machismo extremos. La creencia religiosa en que el progreso que enseña el destino del ser humano se apoya precisamente en esta tecnomagia del caos hipersticional. La magia contemporánea se convierte en una poderosa técnica multiforme a disposición de los grandes poderes del desarrollo capitalista y el mito del progreso. Cambridge Analytica o Hyper son algunos de los ejemplos del poder oscuro que se infiltra, con su permiso, en Facebook o Instagram para la conversión de los votantes a oscuros designios políticos. El mago político de la antigüedad más célebre, Hassan Sabbah, también llamado el Viejo de la Montaña, cifraba su teología en este último punto de radical escepticismo. Nada es verdad, todo está permitido. En comunión con los tiempos, el mago de la Psychic TV, Genesis Breyer P. Ulrich, da vuelta al acerto de Sabbah y afirma un proceso universal. Cualquier cosa está permitida, todo es verdad. A lo que me gustaría traer una vez más a Wittgenstein. La diferencia entre la magia y la ciencia se puede expresar diciendo que en la ciencia hay progreso, cosa que no ocurre en la magia. La magia no tiene dirección en su desarrollo que le sea propia. Tiene razón y al mismo tiempo no. Es necesario un matiz. La magia contemporánea, la tecnomagia, es una reelaboración en un nuevo contexto de la antigua magia, con nuevas teorías, conceptos y técnicas, incluso algunas tecnológicas. No es la misma magia porque ha experimentado tanto un retroceso moral evidente como un progreso tecnológico vertiginoso que la ha llevado a una siniestra ruta, en la que el poder ha ido desplazando a la sanación o a la comunión con el universo. Y el problema es cuando, como advierte Phil Hine, ahora parece que la magia es hacia donde la ciencia se dirige realmente. Las técnicas mágicas serán las hiperciencias del futuro, pues el próximo gran avance de la humanidad tendrá que ver con el dominio psíquico. Si la mente cambia, cambia el mundo, y para ello quizás sirvan los proyectos de Musk en el futuro ahora que Trump le pegó un boleo en el orto. Porque si sigue fracasando con la red social antes conocida como Twitter, o se cansa de quemar la atmósfera, por ahí decida rentabilizar su Neuralink. Nos encontramos no solo ante el corazón de la tradición romántica europea y ese anhelo profundo de experimentar el mundo como un mundo hechizado que canta, sino también ante algo más grande, el más profundo de los miedos de la modernidad, que el mundo, sin importar cuán capaces seamos de instrumentalizar la naturaleza, se vuelva ajeno, silencioso, no receptivo o indiferente.
Ese es el miedo que encontramos detrás del concepto de alienación de Marx, detrás de la noción de desencantamiento de Weber, de la preocupación de Lukács por la reificación o de la experiencia del absurdo de Camus. Pero todavía pocos se aventuran a proponer un corte ludita al nudo jordiano del progreso acelerado, un ludismo posibilista que encara el necesario crecimiento de nuestro mundo ante el colapso, antes que la idolatría a la nueva cabeza de bronce tecnohermética del becerro de oro capitalista. Morir es un acontecimiento sensual que ocurre en el espacio interobjetual. El cierre demuestra cómo, cuando un objeto entra en fase con otro, su aniquilación se aproxima. Cuanto más completa es la traducción, más total es la muerte del objeto. Un objeto afecta a otro traduciéndolo lo mejor que puede en sus propios términos. Una traducción perfecta de un objeto por parte de otro objeto implicaría la destrucción de ese objeto. Quizás ese tipo de destrucción es la que buscan estas películas. Quizás esa traducción es la que busco con este video y es la que llevo fracasando desde que subí el último. O quizás es como dice Llopis, la sociedad aún no está lo bastante cuerda para permitirse la locura.